Bueno, pues entonces buenas noches, ya que empezó la grabación. Saludos de nueva cuenta. Mi perrita que está por aquí también lo está saludando. Espero que no se oigan mucho sus ladridos. Y y pues bueno, qué bueno que se conectaron. Este Salmo 99 les decía que tiene 9 versos, pero la verdad está precioso el Salmo. El Señor nos llevó a entender que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra salvación, y ahora nos quiere, una vez que ya nos enseñó, que nos mostró su amor, su misericordia, ahora nos quiere llevar a que le adoremos. Y eso pues vamos a aprenderlo esta noche, vamos a ver qué palabra tiene el Señor con nosotros. Eh, Vamos a leer todo el Salmo eh, para empezar. El Eterno reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. El Eterno en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad al Eterno nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Eterno y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El eterno Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al eterno nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el eterno nuestro Dios es santo. Así es que, pues ya vieron qué letra tan bonita, reconociendo al Señor. El Señor es santo, como lo acabamos de leer. Y pues bueno, para empezar, vamos a este, perdón, aquí tengo que estar moviendo algunas cosas. Y pues vamos a a partir del verso 1. A ver, un favor, para que no se me duerman, me van a ir leyendo. ¿Qué dice el verso 1, Enrique, por favor? Okay, so el señor, que lo lea o que qué es lo que dice. No, léelo, por favor, Enrique. Okay, Verso 1. sí. El Señor reina, temblarán los pueblos, el que está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra. A ver, ahora sí, con muchas ganas, con mucha pasión, Enrique, por favor. Va de nuevo el verso 1, Okay, como tú sabes. ¿me escuchas bien? Y claro, Okay, fuerte va. El Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. gracias, Enrique. Fíjense Okay. qué interesante está esto. Y pues obviamente este verso 1 nos habla de que el Señor reina, que los pueblos van a temblar, perdón, y que Él va a estar sentado sobre querubines. ¿De qué creen que nos está hablando? O sea, ¿de qué tiempo nos está hablando? ¿Cuándo? O sea, ¿quién me puede decir? Yo A de, ver, ¿quién se anima? El que quiera, ¿eh? Pero no tantos porque no les entendemos a todos. Rafa, ¿me permitirían? Con todo gusto, Pedro. Podría ser por la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, Ok, cuando se establezca su reino, ¿de ¿sí? acuerdo? Así es. Y fíjense que aquí vamos a aprender algo muy bonito porque parece un verso muy sencillo y que aparentemente no tendríamos muchas cosas que comentar. Pero cuando el Señor reine, ¿sí? Miren, sabemos que el Eterno es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él gobierna sobre
sobre el universo, que Él creó todo el universo. Pero aquí está hablando de un momento en particular en la que el Eterno va a establecer su reino formalmente aquí en la tierra. Sabemos que si el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Él también gobierna y controla lo que está en este mundo, en el mundo que nosotros, que tú y yo vivimos, ¿de acuerdo? Pero también sabemos que el espíritu del anticristo eh, anda deambulando en este mundo, ¿sí? Entonces, este momento del que se habla, y perdón la redundancia, pero para que nos ubiquemos bien, es cuando el Señor va a venir, va a establecer su reino celestial en la tierra, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que venir? Eh, ¿Por qué el Señor tiene que venir a establecer su reino si Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues porque sabemos el plan que tuvo el Señor desde un principio, sabemos que el Señor eligió a Abraham para formar su pueblo, pero también sabemos, y fíjense si se han dado cuenta, en los últimos 5 o 6 salmos hemos tenido que recurrir a Deuteronomio 32 y yo le pediría a Xochitl, por favor, Xochitl, si nos quieres leer el, el capítulo 32 de Deuteronomio, uh-huh, ¿De qué versículo a cuál? 8 y 9 nada más, por favor, Ah, Xochitl. Nada más esos 2 versículos. un segundo. Deuteronomio 32, 8 y 9. Así es. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Gracias, Xochitl. ¿Se han dado cuenta que en los últimos 5 o 6 salmos hemos recurrido a estos 2 versos? Y hemos hablado que aquí se da cuando el hombre intenta construye la torre de Babel. En aquel tiempo el hombre ya quería estar adorando las estrellas, los planetas y quería alcanzar el cielo a través de la torre de Babel. Y ahí es cuando el Señor confunde sus lenguas, su lengua, y y entonces permite que esa torre ya no se siga, no permite que esa torre se siga construyendo. Y allí, como lo dicen los versos que leyó Xochitl, ajá, allí hubo una división del mundo y a los Benei Elohim, ¿sí? A los ángeles caídos les entregó naciones, pero la heredad con la que se quedó el Señor, y lo dice muy claro, es las tribus de Israel. Por eso dice que Jacob es su heredad. Entonces, en ese momento el Señor establece límites de los pueblos. Dice así, según el número de los hijos de Israel. Uh-huh. Fíjense cómo a partir de allí, entonces, cada quien, o sea, hablando de los hombres, sigue sus caminos, ¿sí? Y el hombre empieza a corromperse, se entrega a perversión, y el hombre se cree sabio y por eso empieza a seguir sus caminos, se envanecen sus razonamientos y por eso el hombre es entregado a sus pasiones, ¿no? Entonces, ya entregó las naciones, ¿sí? A los ángeles caídos, pero toma a Israel como su pueblo. Pero como el Señor es amor y el Señor es misericordia, el Señor ya tenía un objetivo desde allí, que a través de ese pueblo, que a través de su heredad, que a través de Jacob, ¿sí? Va a regresar a las naciones en un tiempo posterior, cuando establezca su reino. Y fíjense que cuando eso suceda, vamos a leer el Salmo 2,
¿Quién me quiere leer, por favor, el Salmo 2? Porque en ese Salmo 2 se anuncia desde allí precisamente el reino del ungido, lo dice claramente el Salmo, el reino del ungido del Eterno, que sabemos que el ungido del Eterno, ¿quién es? Pues nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Cuando éste venga a establecer su reino. Entonces, como nadie se anima, yo le pido a Mónica Carballido, por favor, que nos lea el Salmo 2. Sí, ya ¿Sí voy, estás ya por voy. ahí, Mónica? Ya. Ahí Es estás, que Mónica, por corrí favor. por la Biblia porque estaba muy cómodo en mi sofá. Y yo pensé que te la sabías de memoria, Mónica, ¿ya ves? No, no, no. No fuera. A ver, Bueno, Salmo por 2, ¿qué favor, versículo? todo el salmo, por favor. Ok. Dice, mm, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, bueno, contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el Monte. decreto. Ujú. ¿Qué? Mi santo monte. Mi santo monte, perdón, gracias. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama, ¿sí, verdad? Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué precioso salmo, ¿no? Y se dan cuenta, gracias, Mónica, muchas gracias. Y se dan cuenta cómo aquí, en este verso, obviamente sabemos que es un salmo profético porque está hablando de cuando se establezca el reino del Eterno a través de su Hijo Yeshua. Y por eso los versos 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quedamos ahorita? Que las naciones habían sido entregadas a los Bene y Elohim, ¿de acuerdo? Entonces, cuando venga el Mesías, aquí el verso 8 está muy claro, que las naciones van a ser entregadas al Mesías. Y dice el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué quiere decir? Que las naciones, obviamente, están entregadas a sus reyes, a sus gobernantes, a sus dioses, a todo menos al Eterno. Se desviaron, por eso empezábamos con Deuteronomio 32. Se desviaron y fueron víctimas de su concupiscencia, ¿sí? Entonces, y por eso el verso 10 dice, ahora pues, oh reyes, ¿sí? O sea, gobernantes de las naciones, sed prudentes. Fíjense nada más, o sea, aquellos líderes que llevan al pueblo, que llevan a la gente a la idolatría y a adulterio, a fornicación y a todo la transgresión a la Torah, ¿sí? Les llama a ser prudentes. Y todavía les dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, ¿sí? Y les da su última oportunidad. Servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Y fíjense lo que les pide. Además, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O sea, el Señor está dando una oportunidad a esas personas que estaban totalmente perdidas, ¿sí? Para que se arrepientan. Así como te dio la oportunidad a ti y me la dio a mí. Está llamando al arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, por eso, en el verso 99,
En el verso 1 dice, el Señor reina, temblarán los pueblos. ¿Qué pueblos? Aquellas naciones que fueron entregadas a los Benei Elohim cuando construyen la Torre de Babel. Ajá. De eso está hablando. O sea, este verso tiene relación precisamente con el Salmo 2. Y dice, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ujú. Entonces, ya vimos cómo el Eterno lo aplaca a los líderes de las naciones y les dice, tranquilos, te doy una última oportunidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el juicio, va a llegar el juicio del Eterno. Ujú. Y miren, vamos a leer Apocalipsis 6. ¿Quién me ayuda? No quiero señalar a alguien, así es que por favor ayúdenme. Apocalipsis 6. Ajá. ¿Seis qué? A ver, perdón, Xochitl, a alguien que no haya participado y así para que no se me duerman, pero te agradecemos mucho, Xochitl. A ver, ¿quién más? Si no, les decimos, ¿eh? Yo, Rafa. Por favor, a ver, la primera que dijo fue Ana Elsie, pero Miriam. miren, a Miriam, perdón, pero Ana Elsie, su hermana, miren qué educada se vio, levantó la mano. Así es que le vamos a dar la oportunidad a Ana Elsie. Miriam, tú sigues con el próximo, ¿te parece? Ahí Ana Elsie que se levantó la mano. Por favor, Ana Elsie. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 6, Sí, versos 9 al 17. bueno. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, miré debajo del altar y vi las almas quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido. Gritaban muy fuerte, Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado? Cada uno recibió una vestidura blanca y les dijo que esperaran un poco más porque aún habían algunos hermanos siervos del Eterno que debían ser asesinados como habían sido asesinados ellos. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como si estuviera de luto y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como los higos verdes caen de la higuera cuando soplan fuertes vientos. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas se motivaron de su lugar. Perdón, se movieron de su lugar. La gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron, reyes, gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavos y libres. Todos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Recuérdanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir. Gracias, Ana Elsie. Fíjense cómo aquí se anuncia el juicio del Eterno, ¿sí? Entonces, por eso el Señor está llamando a los líderes de la tierra, aquí lo dice muy, muy claramente, en el verso 15, en nuestra versión, en la versión Reina Valera 1960, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre la peña de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que no tenían el testimonio de la palabra ni de Yeshua. Y por eso el Señor está dándole la oportunidad a los líderes de que se arrepientan. Y fíjense todo lo que esconde dentro de otros libros de la Escritura, precisamente el Salmo que estamos estudiando.
que es el Salmo 99. Entonces, dice, lo que estamos viendo solamente es la primera parte de ese versículo 1. El Eterno reina, temblarán los pueblos. Pero ¿vieron ya todo el contexto por el que se está escribiendo esta primera parte de este versículo 1? Y todavía viene la segunda parte. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y a mí me gusta mucho esta parte porque ¿quién me dice a qué querubines se está refiriendo cuando dice que el Señor está sentado sobre los querubines? ¿Quién Los del dice? jardín del Edén, ¿Perdón? los del jardín del Edén. Pues fíjate, Mónica, que algo tiene que ver, porque sí, cuando expulsa a Adán y Eva del Edén, y la verdad los expulsa porque obviamente Adán y Eva sabían la consecuencia de haber desobedecido a Dios, y por eso tienen que salir, porque en el jardín del Edén caminaba el Señor, y pues el pecado, el Eterno no puede convivir el pecado. Y sí, los dos querubines los pone con espadas, ¿sí? Para proteger la entrada del jardín del Edén. Pero ¿quién me dice algo más? Gracias, Mónica. ¿Quién me dice algo más? ¿De qué otros querubines se acuerdan? ¿El arca del pacto? Así es, Imelda, del arca del pacto. A mí me encanta esa parte de la escritura cuando en Éxodo se habla del arca del pacto, y me encanta el simbolismo que tiene esa arca del pacto. Y que seguro ustedes ya lo saben, pero que a mí me gusta recordarla, y por si hay alguien que no lo sabe, pues que se admire de lo que es el Eterno y de lo que ha sido con nosotros y de todos los simbolismos que nos ha dejado. Entonces, vamos a ver Éxodo 25. Por favor, ¿quién me ayuda con Éxodo 25? Que sea alguien de los que no ha participado, por favor, para que nadie se duerma. Éxodo 25. ¿Quién dice yo? Creo Hanna, que le por toca a favor, Hanna, Miriam. muchísimas gracias. ¿Qué Éxodo versículo? 25, del 10 al 22. Listo. Perdón que no se los ponga yo en la pantalla, pero créanme que si nos solamente los leemos, se van a malacostumbrar a no usar sus Biblias. Entonces, y así encontramos más rápido los versos. Adelante, Hanna, por favor. Listo. El arca. Harás un arca de madera de acacia, 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. Las revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le aplicarás un listón de oro. Fundirás oro para hacer cuatro anillos que colocarás en los 4 ángulos, 2 a cada lado. Harás también unos travesaños de madera de acacia y los revestirás de oro, y los meterás por las anillas laterales del arca para poder transportarla. Los travesaños permanecerán metidos en las anillas del arca y no se sacarán. Dentro del arca guardarás el documento de la alianza que te daré. Harás también una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. En sus 2 extremos harás 2 querubines cincelados en oro. Cada uno arrancará de un extremo de la tapa y la cubrirán con las alas extendidas hacia arriba. Estarán uno frente a otro, mirando al centro de la tapa. Cubrirás el arca con la tapa, y dentro de ella guardarás el documento de la alianza que te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima de la tapa, en medio de los querubines del arca de la alianza, te diré todo lo que tienes que mandar a los israelitas. De acuerdo. Muchas gracias, Hanna. Entonces, ¿qué simbolismo tiene
Bueno, aquí encontramos a los dos querubines de los que habla la segunda parte del verso 1 del 99. Dice, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, ¿sí? Entonces, dice el verso 16. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El documento de la alianza, dice la versión de Hannah, ¿sí? ¿A qué documento de la alianza o a qué testimonio se está refiriendo la escritura? A ver, ¿A la despierten, Torá? por favor. A la Torá, bueno, a las tablas que le había entregado el Eterno a Moisés en el Sinaí, ¿sí? Las tablas de piedra en las que escribió la palabra el Eterno. A eso se está refiriendo, ¿sí? Y dice, verso 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. En la versión de Hannah, en lugar de decir propiciatorio, dice la tapa, ¿sí? Una tapa cubierta de oro. Entonces, para que vayamos, viendo de qué nos está hablando esta escritura, aquí tienes ustedes imágenes que encontré en el internet del Arca del Pacto. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, y fíjense, allí ustedes pueden ver la caja de madera de acacia, pueden ver lo que en mi versión dice varas, y no me acuerdo cómo lo dice en la versión de Hannah, y las anillas o anillos que están en las orillas para que, ¿se acuerdan que esta arca no puede ser tocada? No podía ser tocada, porque el que lo llegó a tocar, ¿qué pasó? Se murió instantáneamente. Y entonces lo tenían que tomar de estas varillas, para levantarla y moverla. Y aquí están los dos querubines. Me gusta más los querubines que están acá. ¿Por qué? Porque aquí todavía se alcanza a ver el rostro de los querubines. Y según la redacción en la escritura, iban a cubrir sus rostros con las alas, ¿sí? Las alas se iban a tocar, en ese sentido sí me gusta más esta, porque aquí las alas se tocan unas a otras, y aquí no. Y dice que el rostro de los querubines tienen que estar viendo hacia abajo, es decir, al propiciatorio, ¿sí? O a la tapa cubierta de oro. Y que el documento de la alianza o testimonio que le dio el Eterno a Moisés iba a estar aquí, dentro de esta arca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más estaba dentro de esta arca, aparte de las tablas de piedra? El maná. El maná, La vara de Aarón. la vara de Aarón. Y gracias. Y fíjense nada más, qué bonito es eso, porque ¿a qué nos llevan estos tres testimonios, por llamarlos así? Las piedras, la roca en la que fue escrita la escritura. Yeshua es la Torah hecha carne. El maná que caía del cielo. Yeshua es el pan de vida. Yeshua, el maná representa también a Yeshua. Y la vara de Aarón también representa ese retoño y también la resurrección. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón, la vara que se puso aquí, floreció, ¿se acuerdan? Y no, estoy tratando de acordarme de qué era esa vara. ¿Alguien me recuerda? Porque se me está olvidando. ¿De qué árbol era? ¿No es de acacia? No, 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 no. La madera de acacia es de la que está hecha esta arca. De almendro. De un almendro, ¿verdad? Creo que sí. Así es. Entonces todo apunta a Yeshua. Ahora fíjense nada más. ¿Qué se hacía en este propiciatorio o tapa? ¿Qué se
derramaba aquí? La sangre de nuestro- La La sangre sangre de los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos viendo esto, los querubines están viendo hacia el propiciatorio, en donde es derramada la sangre de los sacrificios, y obviamente nos acordamos, pues, primeramente del sacrificio del cordero, el cordero perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué está cubriendo la sangre? Las transgresiones a la Torá. Las transgresiones a la Torá son limpiadas solamente por esta sangre que es derramada en el propiciatorio. ¿A poco no está precioso esto? Digo, yo que lo supe hace algunos años, a mí me sigue gustando explicarlo porque la verdad es que no dejo de admirarme de que todo lo que el Señor hace, de todo lo que el Señor ordena y todo lo que se describe en la Escritura, tiene un simbolismo y en todo momento nos deja ver cómo el Señor nos limpió del pecado y habla siempre del sacrificio de su Hijo, ¿sí? Dos querubines, si queremos ir un poquito más allá, puede representar los dos testigos, puede representar las dos casas, y también me agrada lo que dice Mónica de que pues también hace referencia a los dos querubines que estaban cuidando la entrada al jardín del Edén. Entonces, y dice que Dios está sentado sobre esos querubines. Ajá. ¿Y qué representa esto? El Señor se manifestaba allí. El arca está en el lugar santo, ¿sí? El Señor se manifestaba en el lugar santísimo, y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué era? Un lienzo, ¿no? De tela. Entonces, el estar el Señor sobre los querubines, ¿qué quiere decir? Que el Eterno obtuvo su gobierno, o basa su gobierno en qué. ¿Por qué él tiene la autoridad para gobernar? Pues primero porque es el Eterno, porque él siempre ha sido, porque es y porque será, porque él es el creador del universo, eso es obvio, ¿sí? Pero también porque envió a su Hijo para que derramara su sangre, ¿sí? Y obviamente a este lugar que solamente podía entrar, ¿quién? El sumo sacerdote, ¿sí? Y nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Yeshua, sacrificándose por nuestro pecado. Si se dan cuenta, pues es un trono sencillo, aunque muchos dirán, oye, pero si hasta está cubierto de oro, ¿no? Bueno, pues el Señor se merece todo, porque además Él es dueño de todo, pero no es ostentoso como el palacio de los reyes y todo las posesiones de los reyes, ¿no? Entonces, y algo hermoso, ¿no? ¿Qué pasa en este mundo? Los gobernantes, los líderes, hablemos de políticos, de empresarios, los líderes religiosos, están acostumbrados a que todo el mundo les sirva, ¿no? ¿Ustedes creen que un político, que un líder religioso daría su vida por, por las personas, por las ovejas? Pues seguro que no. El Señor sí lo hizo con nosotros, ¿sí? Nuestro Eterno, nuestro Mesías, actúa de manera contraria, a los líderes de este mundo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque Él no es hombre y Él nos ama, verdaderamente nos ama, y de hecho hasta nos llamó sus amigos. Y miren, vamos, ¿quién me lee por favor Juan capítulo 15? Para que veamos esto. Juan capítulo 15. Quedamos que iba a seguir Miriam y no la respetamos. Perdón, Miriam. Adelante, por favor. Juan dice, ahora ya no quiero.
Juan 15, Miriam, ¿ya te enojaste? ¿Ya te fuiste? Ya me enojé, ya me enojé. En Shabbat no se puede enojar, Miriam, así es que te aguantas, por favor. Juan 15, Sí, y los versos, por favor, 12 al 15. ok. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no Ok. los... ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hasta el 15, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Me Señor lo faltó el nutre. 15, Rafa. ¿Faltó el 15? Ah, perdónenme. Adelante, Miriam, yo te interrumpí, no me dijiste nada. Mira, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los llamo amigos, porque todo el que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. muchas gracias, Miriam. Entonces, vean qué bonito es esto, ¿no? O sea, de la manera en que Él nos amó. Oye, Rafael, ya lo escuché muchas veces, ya hasta ni me hace ponerme sentimental. Híjole, yo me pongo sentimental o me emociona esto siempre que lo leo, aunque lo haya leído 100 veces o más. Creo que estoy exagerando. Pero sí lo he escuchado mucho y lo he leído algunas veces. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos reconocer que no lo merecíamos. Y es más, no lo merecemos. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente nosotros nos equivocamos frecuentemente y sabemos que, que no somos merecedores, pero el Señor en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Nos amó entregando a su Hijo y en el momento que nosotros nos arrepintamos, cada día, cada día cada día su misericordia se renueva, ¿sí? Dice la Escritura, su misericordia es nueva cada día. Y cuando tú te arrepientas sinceramente, Él te va a perdonar. Entonces, si regresamos al Salmo 99, la segunda parte del verso 1, Él está sentado sobre querubines. Sabemos lo que esto significa una vez que vimos lo que acabamos de leer y explicar. Dice, se conmoverá la tierra. ¿A qué se referirá, perdón, esto de conmoverá la tierra? ¿Recuerdan cuando Yeshua expira, cuando muere en la cruz? Dice la Escritura que la tierra fue llena de tinieblas y además tembló, ¿sí? ¿De qué hora a qué hora? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Ujú. Y para comprobarlo, vámonos a Mateo 27. ¿Quién me ayuda, por favor, con Mateo 27? A ver, ¿quién dice yo de los que no han leído? Yo. Bueno, alcancé a distinguir la voz de Omar, la Ajá. otra voz no, pero Omar, por favor, ¿y quién fue la otra persona que dijo? ¿Mateo qué? ¿27? Mateo 27, ¿y a cuál me voy, Rafa? Del 45 al 51, por favor. 45. Al Y 51. Ajá. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús, bueno, el Señor, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, salabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber.
Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Hasta cuál número? Al siguiente, por favor. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya vimos de esta segunda parte del verso 1, qué significa él está sentado sobre querubines y se conmoverá la tierra. Y por ese sacrificio va a venirse a establecer el reino del que habla la primera parte del versículo, ¿no? El eterno reina. Y miren, si quieren leer Jehová, si quieren leer Jesús, Yeshua, a lo mejor y yo uso esos términos aquí porque estamos puras personas que ya tenemos tiempo de conocer esto. Y cuando hay personas que no conocen, la verdad es que sí digo Jesús y digo Dios o el Señor. No, nosotros sabemos de quién están hablando, pero creo que conforme va pasando el tiempo entendemos que los nombres son muy importantes y si lo quieren decir así, adelante, y si no, no están cometiendo ningún pecado. Y lo dejamos claro, ¿no? Lo digo porque ahorita dos personas como que dijeron Jehová, no, el Señor, ¿no? No, léelo como tú decidas, pero sí conoce los nombres eh, en hebreo, ¿para qué? Para que sepas el significado exacto, ¿no? De lo que estamos leyendo. Pero bueno, entonces ya, ya cubrimos, llegamos a las 9 de la noche y solo hemos avanzado el verso 1, pero no se preocupen, porque los demás versos se van a ir rapidísimo, ¿sí? Verso 2. El Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Y el verso 3 también lo vamos a ver, que dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, ¿sí? El Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Nadie más grande que Él. ¿Estamos de acuerdo? No hay ni una persona ni algún objeto que sea más grande que el Eterno. Y nadie se le puede parecer. Oye, pero nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Sí, pero vamos a hacer a su imagen y semejanza cuando estemos con Él. Porque ahorita somos una bola de defectuosos. Pero esa bola de defectuosos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué necesita hacer? Adorar al Señor, reconocer su grandeza, servirle y estar estudiando y practicando su palabra para que cuando estemos con Él, realmente estemos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Y aquí lo que me gusta es reconocer eso, ¿no? La grandeza del Señor. El Eterno en Sión es grande. Vamos a ver qué dice Isaías 45. ¿Quién me ayuda, por favor, con Isaías 45? ¿Quién dice yo? Yo. Tony, Tony, porque Omar ya participó. Por favor, Tony. Isaías 45, ¿qué versículo? El que quieras, no es cierto. Del 20 al 25. Jehová y los ídolos de Babilonia. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y los tiene dichos desde entonces, si no es el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios
no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurarán todas las lenguas. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se glorificará toda la descendencia de Israel. Gracias, Tony. Se dan cuenta cómo nadie es más grande que él. Y el mismo Eterno lo dice, ¿eh? El mismo Señor lo dice. Oye, pues qué soberbio el Señor. Pues no, no es soberbia. ¿Por qué? Porque él aquí le está hablando al pueblo y por el propio bien del pueblo le está diciendo que ya deje a esos ídolos que no le pueden salvar. A esos ídolos que no, que no pueden hacer nada por ellos. Le está diciendo, yo soy tu salvación, ¿sí? Eso no es soberbia, sino solamente recordarte que tú puedes tomar muchos caminos, pero que solo hay un camino que te va a llevar a la vida. Y el Señor le dice, ese camino soy yo, ¿sí? Y yo, el creador del universo. Y fíjense cómo desde aquí se habla, desde Isaías, se dice en el verso 23 a la última parte, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí? Entonces, y esto después lo dice Pablo en Romanos, ¿sí? Y vámonos a ver, y Pablo también a los filipenses, vámonos a ver Romanos 14, 11. Yo leo Romanos 14, 11, si no me voy a dormir, y dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, dice, escrito está, o sea, solamente está haciendo referencia a un libro del Tanaj, ¿no? Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses, vamos a Filipenses. Ya casi llego, no se me vayan a desesperar. Filipenses, y en Filipenses 2, del 8 al 11, que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Pablo solamente repite lo que el Eterno ya había dicho en Isaías 45, del 20 al 25. Y aquí podemos ver, pues, lo que dice ese versículo 2 de la primera parte del Salmo 99. El Eterno en Sión es grande. Y dice, y exaltado sobre todos los pueblos. Entonces, ahí terminamos el verso 2 y después vámonos al verso 3. Pues de hecho ya lo habíamos leído, el verso 3. ¿Y qué dice el verso 3? Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Entonces, con esto cubrimos estos dos versos. Y más adelante vamos a ver cómo repite otra vez que Dios es santo y vamos a platicar un poquito sobre eso. Pero vamos a pasar al verso 4. Dice el verso 4, ¿quién me lo lee ahora, por favor? Que no haya leído antes. Yo, Rafa. Por favor, Rocío. Dice, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Amén. Gracias. ¿Sí? Verso 4.
Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Qué significará gloria? Si ustedes se van al Strong, van a encontrar la palabra H5797 y la palabra gloria es Oz, así como el mago de Oz, O-Z, ¿sí? No es kosher, el mago de Oz. Y esa palabra significa completo, fuerza, seguridad, majestad, fortaleza, magnificencia, poder, poderoso, potencia, refugio, vigor, ¿sí? Y entonces podemos decir que este ser completo que es el eterno, que la fuerza del eterno, la seguridad del eterno, la majestad del eterno, la magnificencia del eterno, el poder del eterno, ¿sí? Dice, ama el juicio. ¿Y qué es juicio? O sea, el Señor, que es todopoderoso, que es un ser completo, ama el juicio. Pero ¿qué es el juicio? Para saber qué es lo que ama el Eterno. Entonces, si ustedes van al Strong también, la palabra juicio en hebreo es mishpat, M-I-S-H-P-A-T, mishpat, y es la H4941, que quiere decir veredicto, decreto formal, equidad, estatuto, juicio, justicia, juzgar, mandato, orden, precepto, rectitud. Y fíjense que hay un significado que me encantó y creo que es el que más encaja, que también significa vindicación. Dentro de todos estos significados que les acabo de decir, hay uno que es vindicación. Mishpat también significa vindicación. El término, cuando usamos mishpat, lo que comúnmente viene a nuestra mente que son mandatos, ¿no? Ordenanzas. Pero ese término vindicación me encantó porque si tú buscas en el diccionario qué significa vindicación, vindicar, es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. ¿Sí? ¿A quién se le llama el acusador? ¿Sí? A Satanás. Satanás. Así es. Y él siempre te va a estar acusando. Ángeles, aprovecho para saludarte. Buenas noches. Entonces, él siempre te va a estar acusando. No seas hipócrita. Estudia la Biblia y sigues fallando. Ya mejor ni lo hagas, ¿no? Y es más, usa a tus familiares, usa a tus hijos, usa a tu esposo, a tu esposa, a los más cercanos, para decirte, de nada te sirve estudiar la Biblia. Entonces, aquí yo quise interpretar de esta manera este verso, que la gloria del Eterno ama defendernos del acusador, ¿sí? Y fíjense, vindicar es sinónimo de vengar. Obviamente sabemos que la venganza de la que habla la escritura de parte del Señor es hacer justicia, ¿no? De darle a aquellos a que siguen a su pueblo, de darle su merecido, de retribuirle lo que les corresponde por estar en contra de su pueblo. Pero entonces, también vindicar es sinónimo de defender, reclamar o recuperar. Y el Señor lo que quiere es hacer eso, regresar a su pueblo, recuperar a su pueblo, está reclamando a su pueblo que cayó en manos de el enemigo, del adversario. ¿Sí? Y cómo el Señor nos está defendiendo en contra de quien nos acusa, cómo el Señor nos está reclamando para que regresemos. Pues vamos a ver Isaías 53. ¿Quién me ayuda con Isaías 53? ¿Alguien que no haya leído antes, por favor?
Isaías 53. Yo. Gaby Aguilar. Adelante, por favor. Isaías 53, versos 4 y 5. 4 y 5. Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Creo que no estás ¿Mande? leyendo el correcto, ¿eh? A ver, me regreso. Es Isaías 53, versos 4 y 5. Pues sí tiene Isaías. Es que esa Biblia no tiene Isaías. ¿Isaías qué, perdón? 53, 53, versos 4 y 5. verso 4. 4 y 5. Dice, ciertamente llevo en nuestras enfermedades y sufro nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Gaby. De Dice, nada. el castigo de nuestra paz fue sobre él. Híjole, qué fuerte, ¿no? De esa manera, el Señor está reclamándonos. De esa manera, el Señor quiere hacernos regresar. ¿Sí? De esa manera, el Señor nos quiere vindicar. O sea, quiere defendernos de quien nos está acusando. Por eso fue crucificado. Entonces, y sabemos que lo hizo por amor. Hace unos momentos alguien nos leyó aquellos versículos que él nos ama y por eso da la vida por nosotros, dio la vida por sus amigos y a nosotros nos llamó sus amigos. Y el Señor, también si nos vamos, por ejemplo, a la mujer adúltera, podían haberla apedreado y podría haber muerto en ese momento la mujer adúltera. Sin embargo, Yeshua, ¿qué dijo? Vete y no pesques. Nadie te acusa, tampoco yo. Vete y no peques más. El Señor a través de ese sacrificio nos está vindicando, nos está defendiendo del que nos acusa. Así es que por favor ya no le creas. ¿Por qué? Porque si tú le obedeces al Señor, estás libre de todo pecado. Y por eso dice la Escritura que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es la Torá, la verdad es el Mesías, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el Eterno ama el juicio, pero además también el juicio suena a te voy a dar lo que te mereces. No, el Señor te va a hacer juicio, pero si tú te arrepientes, lo va a hacer con misericordia, ¿sí? Y si no me crees, vámonos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versos 12 y 13, que dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, fíjate, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces misericordia con los demás, entonces el juicio que te va a hacer el Señor también va a ser con misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que te juzguen así de manera muy drástica? No tengas misericordia con los demás.
Son de los peor, ya no pueden, yo no los voy a perdonar, que hagan lo que quieran, yo no los voy a ayudar. O sea, no tengas misericordia de ellos. Señálalos, critícalos. Es más, hazles el mal, ¿sí? Pero si tú haces eso, cuando el Señor te juzgue a ti, va a ser lo mismo contigo. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo el Señor nos va a perdonar a nosotros? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo vamos a pedir lo que nosotros no damos? Así es que este es un buen momento para meditar, para reflexionar y decirle al Señor, perdóname porque he juzgado, ¿sí? Porque he lastimado a propósito, porque he buscado el mal de personas y entonces ahora busca el bien de las personas, ayúdalas, apóyales, bendíceles y el Señor va a hacer exactamente lo mismo contigo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, regresando al Salmo 99, que ya se me perdió, regresando al Salmo 99, que leímos y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Sí? Y obviamente sabemos que Jacob es el pueblo de Israel. Yeshua ha justificado al pueblo de Israel. Pasamos al verso 5. Que dice, exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Estos versos ya nos vamos a ir rapidísimo. Exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y aquí nos tenemos que preguntar si nosotros realmente sabemos lo que es exaltar al Eterno y postrarnos ante Él. Así es que, ¿quién me dice? Y lo que piense, o sea, lo que piense, o sea, no se detengan y si decimos algo que no importa, estamos en familia, pero ¿quién me dice qué es exaltar? Uno dígame qué es exaltar al Señor, qué significa, qué implica, y otro dígame qué es postrarse ante el Señor. ¿Quién empieza, por favor? Pues exaltar es como adorar, es aquello, es como cuando decimos todas las bondades que Él tiene en su carácter, ¿no? Que Él es omnipresente, omnisciente, Él es amoroso, Él es misericordioso, exaltar todo lo que Él es. Entonces, la adoración le pertenece a Él, la adoración es su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. Eso es, bueno, eso es lo que yo entiendo exaltar. Y de eso se trata, Ángeles, que digamos lo que esté en nuestra cabeza y ahorita vemos un poquito más. Gaby, gracias, Ángeles. Gaby Elizondo, adelante, por favor. Y la otra era postrarse, ¿verdad? Sí, así es. Ok, postrarse. En este caso, considero yo que tiene que ver con humillarse, con considerarse muy inferior al Señor y dependiente de Él. No solamente el postrarse tiene que ver con una posición física como hincarse, estar de rodillas, sino también es una actitud del corazón. Perfecto. Sí. Así es, Gaby. Tienes toda la razón y muchas gracias por tu participación. Gracias. Me está gustando que todos están participando y no los tenemos que obligar. Yo creo que cada viernes ya tiene que ser así, porque a veces se siente uno raro de que nada más habla y habla, y más a mí que me gusta hablar como merolico, luego a lo mejor ni siquiera me entienden o no me explico, mejor dicho, y qué bueno que están participando.
Fíjense que obviamente exaltar, pues nos tenemos que ir al diccionario Strong y está la palabra rum, R-U-M, rum, es la H7311. Y exaltar significa estar elevado, acrecentar, alabar, enaltecer, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, glorificar. ¿Yo cómo lo interpreto? Y ustedes también pueden interpretarlo, ponerle más atributos, más adjetivos. Exaltar al Señor, así en resumen, es ponerlo, o sea, yo te diría, y me lo digo a mí mismo, pongámoslo en lo más alto de nuestra vida. Vamos a darle su lugar, el lugar que Él tiene y que se merece y que se ha ganado no porque lo digamos nosotros, sino porque Él ha actuado de una manera que no podemos recriminarle nada, no podemos reprocharle nada, porque Él solamente ha pensado en nosotros y ha derramado su amor en nosotros. Así es que también significa no poner ante Él ninguna cosa o persona. No darle más importancia que a Él, a nadie, absolutamente a nadie ni a nada. ¿Sí me explico? Creo que ese puede ser el resumen. Ponlo en lo más alto de tu vida, que sea tu prioridad, que sea el número uno en tu vida. Dale su lugar y no pongas ante él ninguna cosa o persona como más importante. Eso realmente es exaltarlo. Ahora, eso se tiene que ver en nuestra vida, porque si de conceptos se tratara, de definiciones se tratara, hoy podemos poner definiciones bien bonitas, ¿sí? Pero lo más importante es que nuestra vida sea la que lo defina. Que nuestra vida diga que el Señor es lo más importante para nosotros. Hoy no respeto el Shabbat porque tengo otros compromisos. Eso no es exaltar. Oye, si hay una enfermedad, si un familiar tuyo necesita apoyo, necesita que estés con él, ayudándole, dándole lo que necesita, etcétera, está bien, porque eso es una manera de mostrar que el amor que Dios ha puesto en nosotros. Pero, no, sabes que hoy tengo una fiesta. No, hoy hay un partido de fútbol que no me puedo perder. Hoy, Señor, perdóname, pero tengo que hacer esto y lo otro y lo que ustedes quieran. Ajá. Eso no es exaltarlo porque no lo ponemos como lo más alto en nuestra vida, como lo más importante. ¿Sí? Entonces, creo que ahí se puede resumir exaltar. Ustedes pueden tener otra opinión, está bien. Si quieren compartirla, compártanla. Y Rocío quiere decir algo. Sí, con respecto a que lo debemos de subir lo más alto que podamos. Esto quiere decir que primero es Él, luego es Él y ante todo es Él. No podemos tener otros ideales o otras conductas que no sea Él, porque entonces estaremos adorando o estaremos atribuyéndole algo a otra cosa, llámese cosa o llámese ídolos o llámese imágenes. Tiene que ser Él tiene que ser primero ante todo, ¿sí? Inclusive Porque si personas. entonces nosotros decimos, no, es que tengo un juego de fútbol, no me lo puedo perder y lo voy a ver, le estamos dando lugar a ese juego, le estamos dando prioridad a él lo estamos alzando a ese juego, no al Señor. Gracias, Rocío. Gracias por tu participación. Y la verdad es que cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabemos que en algunos momentos no lo ponemos en el lugar más alto. Y el Señor quiere ayudarnos a trabajar en ese aspecto. Y el Señor nos va a llevar en un proceso en el que cada día necesitamos mejorar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Unos avanzan más rápido que otros. El Señor te va a guiar.
Deja que el Espíritu del Señor te vaya guiando y no hagas que no lo oyes, nada más. Pero necesitamos reconocer que no es tan sencillo darle su lugar en el mundo en el que vivimos, pero de que lo necesitamos intentar por nuestro propio bien, nos lo necesitamos intentar. ¿De acuerdo? Postraos. ¿Qué significa postrarse? Ya lo dijo Gaby, ¿sí? Yo busqué en el Strong y encontré la palabra shakha, S-H-A-K-J-A, shakha, y que significa deprimido, pero deprimido no de estar triste sin ganas de hacer nada, que no me quiero levantar, no, deprimido de un nivel bajo, ¿sí? Lo que decía Gaby, saber que somos menos que el Señor, ¿sí? Y saber que somos menos, pero en homenaje a Él, ¿sí? Postrarse es también arrodillarse, porque sí lo implica, pero no es todo, como bien lo dijo Gaby. Fíjense, en el Strong dice bajar, dar culto, encorvar, ¿sí? Humillar, inclinar, rendir, reverencia. Eso significa postrarse. En resumen, podemos decir, demuéstrale que reconoces que sin Él no eres nada. ¿Sí? Vamos a demostrarle al Señor eso con nuestra propia vida. Señor, sin ti no somos nada. Eso es postrarnos ante Él. Señor, yo no merezco nada. Es más, no merezco ni verte ni estar contigo, pero gracias porque tú, primero Dios, primero tú así lo vas a permitir. ¿Sí? Aunque yo esté lleno de errores, pero tú ves las intenciones de mi corazón y tú sabes que soy sincero y aunque me equivoque, entonces reconozco que sin ti no puedo y me dejo guiar por ti. ¿Sí? Entonces, necesitamos reconocer que sin Él no somos nada, que no merecemos nada. Eso es postrarse ante Él. Y dice el verso, ¿qué verso estábamos viendo? El 5, exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y de nuevo, Él es santo. Nos tenemos que postrar ante el estrado de sus pies, ¿sí? ¿Y qué es estrado? Pues el estrado es un lugar prominente, un lugar más alto, en donde te paras cuando vas a dar un discurso, ¿sí? Cuando vas a dar un anuncio, y el estrado se pone para que la persona que va a dirigir el discurso, qué sé yo, pueda contemplar todo el auditorio y pueda ver a todas las personas que les van a escuchar, ¿sí? Bueno, esa es como la base. Ajá, el estrado es la base. Bueno, yo quiero interpretar que el estrado de sus pies, o sea, ¿cuál es el fundamento del Señor? Su poder, su amor, su misericordia. Eso es lo que hace al Señor estar en lo alto. Es lo que hace que el Señor sea digno de ser alabado, de ser glorificado, ¿sí? Porque el Señor está muchos niveles más arriba que nosotros, precisamente por eso, porque Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es poderoso, ¿sí? Y por eso ese amor y esa misericordia, ese poder, ese es el fundamento, eso es sobre el estrado que separa el Señor. Y vamos a ver Filipenses 2 del 8 al 11, que ya lo leímos, para que lo confirmemos. Filipenses 2 del 8 al 11, que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, fíjense, o sea, ese es el fundamento, ese es el estrado, eso es lo que hace al Señor ser digno de alabanza, de gloria,
sea, se humilló, se hizo obediente y llegó a la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Una muerte que solamente la merecían los homicidas. Y dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos decir ante esto, no? El Señor está sobre todo y sobre todos. Entonces, vámonos a los versos 6 y 7. Ya casi terminamos. El verso 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Hace referencia a Moisés, Aarón y a Samuel. ¿En quién depositó el Señor el sacerdocio? En Aarón, perdón, y Samuel también fue sacerdote, además de profeta. Quiere decir que en común tenían que era de la tribu de Leví, ¿sí? Y dice estos versos 5 y 6, perdón, más bien los versos 6 y 7, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Eterno y ¿qué dice? Y él le respondía. ¿Y cómo les respondía? En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Queremos que el Señor nos escuche, ¿no? Pues mira, a pesar de la grandeza del Señor, te escucha. Siempre va a estar atento a tus súplicas. Pero es que hay veces que siento que el Señor no me escucha y nada de lo que le pido me concede. Ajá. El Señor siempre va a estar atento a tus súplicas, a tu dolor, a tu tristeza, a tus tribulaciones, porque te ama con amor eterno. ¿Sí? Él ha hecho todo lo que está de su parte por ti. Lo importante para que el Señor te escuche, ¿qué es? Si quieres verlo como condición, velo. La condición para que el Señor te escuche es que guardes sus testimonios. ¿Y cuáles son esos dos testimonios? Los mandamientos del Señor que están en la Torá y a Yeshua, que es nuestro Salvador, que es la salvación de Dios. Imagínense cómo no iba a escuchar a Samuel, Aarón, a Moisés. Samuel ungía a los reyes. De hecho, Samuel ungió también al rey David. Ajá. Y de ahí empezó la dinastía de donde vendría el Mesías. Samuel, Aarón y Moisés fueron fieles al Eterno. Aarón y Moisés sacaron a la libertad al pueblo, lo sacaron de Egipto. Si tú sirves al Señor, sinceramente, si te arrepientes cada que te equivocas, si sigues clamando a Él, Él te va a escuchar. Y de verdad, por experiencia, te puedo decir que el Señor va a minorar tu dolor. Va a hacer que el dolor lo sientas de otra manera, que el dolor lo sientas con esperanza. El Señor va a tratarte con tu tristeza
Y el Señor va a dejar que te pongas en momentos tristes, pero te va a recordar que Él está contigo, pase lo que pase. ¿Sí? El Señor va a permitir que tengas tribulación, pero nunca te va a soltar de la mano. Tú te puedes soltar de su mano, pero Él por sí solo no te va a soltar de su mano. Así es que ve llorando, pero no sueltes la mano del Señor. Sufre dolor, pero no sueltes la mano del Señor. Está triste, pero no sueltes la mano del Señor. Porque cuando tú sientas que te estás hundiendo, el Señor vas a sentir también como el Señor te está levantando con su mano y te va a decir, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar solo. ¿Sí? Y va a ser menos difícil el transitar por esta vida. Y cuando lleguemos a Él, si no nos soltamos, cuando lleguemos con Él al reino que Él establecerá, podemos disfrutarlo eternamente. Y diremos, no fue nada, no fueron nada las tribulaciones que viví en el mundo comparado con lo que voy a vivir de aquí y para siempre. Ujú. Así es el Señor. Así es el Señor. Él nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede tomar nuestro corazón. Si es de piedra, lo puede deshacer y te puede poner un corazón de carne, en el que pueda empezar a surgir amor, compasión, misericordia y todos los buenos sentimientos que se te ocurran. ¿Sí? Y por último, vamos a los versos 8 y 9. Versos 8 y 9. El eterno Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y de nueva cuenta, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el eterno nuestro Dios es santo. Si nos arrepentimos, si intercedemos por otros, el Señor nos escucha, nos perdona y nos retribuye. Pero recuerda, nos va a retribuir con misericordia si estamos tomados de su mano. Vamos a leer Isaías 6 del 1 al 3. Isaías 6 del 1 al 3 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Esto es vanidad? No, perdón, estoy leyendo Eclesiastés y nadie me dice nada. Isaías capítulo 6. ¿De qué habla? Pero no me dices nada, ¿ya ves? ¿De qué habla? Lo hice a propósito para ver si me decían y ya dije, no, no me dice nada, mejor corrijo. Rafa, Isaías 6 díganos del la 1 al verdad, que 3. tiene sueño. Así es. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Se dice que en el original solamente decía 2 veces santo. Nada más
te lo dejo ahí sobre la mesa. El Eterno de los ejércitos, vamos a volver a leer el 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a ir a Primera de Pedro 13:15. Primera de Pedro 13:15. Y nadie me dice nada. ¿Qué es 3:15? Tampoco Primera de Pedro tiene Yo 13 no capítulos. tengo 13. Mi Biblia no está corta. Así es. ¿Es Primera 3:15? de Pedro, 3 debe ser 15. 3:15. 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que no era el verso que les quería decir. Y vámonos a Levítico 20, 7 y 8. Levítico 20, versos 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, el Eterno, que os santifico. ¿Sí? Y esto ya lo hemos estudiado muchas veces. El Señor nos dice, santificaos pues y de sed santos. Y parece que depende de nosotros. ¿Sí? Pero en el verso 6 dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Por fin, ¿me santifico yo o me santificas tú? Ponte de acuerdo, Señor. ¿No? Pues bueno, lo que sabemos es que por nosotros solos no podemos, que nosotros sin Él no somos nada, y entonces lo que debemos de hacer es estar dispuesto a decirle al Señor que sí, que lo que Él quiera, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Dame de tu amor para que yo pueda dar amor, dame de tu misericordia para que yo pueda dar misericordia, o da amor a través de mí, da misericordia a través de mí, dame tolerancia, etcétera, etcétera. Eso nos va a llevar a la santificación. El Señor ya nos apartó para Él, pero nosotros que tenemos que perseverar en este camino. El Señor es santo y quiere que nosotros también lo seamos. Así es que en ti está el que le digas que sí o que le digas que no. Lo que sí nos tiene que quedar bien claro es que el Señor es el único digno de ser exaltado y que ante Él nos necesitamos postrar y que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Espero que el Eterno haya permitido que a pesar de mí te hayas quedado con algo en este estudio, que el Señor haya puesto en tu corazón el saber que separados de Él nada podemos hacer y que el único camino es Él y que Él está siempre para escucharnos, está siempre para guiarnos y que solamente necesita que nuestro corazón esté dispuesto. Bueno, yo nomás quiero compartir me gusta mucho la lectura de segunda de Gálatas. Gálatas nada más tiene un libro, ¿no? Gálatas 2:20, Sí. que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y me gusta mucho porque, o sea, nos crucificamos arriba con Él, pero Él tiene mis pecados, Él sufre por mis pecados y yo estoy ahí con Él. O sea, Él me permite estar en su cruz, pero sin que yo sufra los dolores de Él. Luego dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. O sea, a mí me puede mucho esa lectura porque lo que tú explicaste ahorita sobre el Salmo que decías, ¿no? Precisamente de todas sus bondades, cómo lo exaltamos, cómo lo adoramos, cómo lo alabamos, cómo lo glorificamos. Y ese precisamente me gusta mucho por todo lo que Él hace por nosotros. Y Pablo en poco encerró precisamente su justicia, la justicia de Dios ahí, que se paga precisamente, se pagó en la cruz, pero llevándose todas nuestras dolencias y todos nuestros dolores y todas nuestras flaquezas. Entonces, Así bueno, es. lo quería compartir. Gracias, Ángeles. Sí, de hecho lo leímos en Isaías 53, ¿no? En donde dice que Él cargó con todas nuestras dolencias. Y muchas gracias por compartir esos versos que son hermosos, Ángeles. Y miren, nada más para terminar ya algo. Si nosotros leemos mucho la Biblia, si estudiamos mucho, pero no mostramos amor para el prójimo, no lo estamos exaltando, ¿eh? Aunque no nos perdamos ningún estudio y aunque leamos y leamos y leamos y nos aprendamos versículos y versículos y versículos, eso no es exaltarlo. Exaltarlo es que Él pueda mostrar a través de nosotros sus atributos. ¿Sí? El amor que Él tiene para nosotros. Eso sí es exaltarlo. Eso es darle su lugar, honrar su palabra. Entonces, solamente lo dejo sobre la mesa. No nos engañemos que porque estudiamos ya estamos bien, porque en algunas ocasiones habemos quienes estudiamos, a lo mejor hasta damos un estudio, pero no lo estamos exaltando con nuestra vida. Y eso, pues, está preocupante, ¿no? Entonces, que no nada más sea de palabra, sino que sea de hecho. Entonces, pues, los invitamos a eso, a que practiquemos lo que aprendemos.